En la región de América Central, Cuba, República Dominicana y México, nuestro país tiene el primer lugar en asesinatos de mujeres. Una cruda realidad y que lejos de erradicarse va aumentando. Pero con el objetivo de que los feminicidios disminuyan o no se queden impunes, se crea una propuesta de protocolo para investigarlos. Para hablarnos sobre este tema ya se encuentra en el estudio la directora general del Instituto de las Mujeres del DF, la maestra Beatriz Santamaría Monjaraz. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Muy bien, gracias por invitarme a tu programa y pues aquí, lista. Muy bien, muchas excelente. Un tema difícil, ¿no? Así Sobre es. todo para nuestro género, el tema de los feminicidios, pero hay gente que dice que todavía no han llegado a una definición concreta de lo que esto es. ¿Tú nos podrías hablar sobre eso? Fíjate que sí, Andrea, es muy importante lo que sucedió el año pasado porque por primera vez en la Ciudad de México, en junio del año pasado, el Instituto, en colaboración con otras asociaciones civiles, ingresamos una propuesta de reforma al Código Penal para justamente ingresar este tipo penal que identifica el feminicidio como un delito. Claro. Y sobre todo con base en nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, logramos que el año pasado se hicieran las reformas al Código Penal para establecer el delito de feminicidio, que establece que es delito cuando una mujer por razones de género se le priva de la vida. Entonces, esto no tuvo precedentes, se incorpora al Código Penal y es a partir de ahí y de su publicación en el Código que nos damos a la tarea de elaborar y formular un protocolo de investigación ministerial especialmente para la investigación de los casos de feminicidio en la Ciudad de México. Muy bien. Ahora, se está tratando al feminicidio como un delito grave, ¿no? Es decir, un delito grave. Y también, bueno, en el DF ya sabemos que ya existe la tipificación, pero hay lugares, hay estados de la República donde todavía no está tipificado este tipo de homicidio. Fíjate que sí, André, que a pesar de que tenemos en todo el país una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que lo que hace es justamente regular y definir un conjunto de tipos de violencia que viven y vivimos todas las mujeres en el país, a pesar de contar con ese marco normativo, todavía falta mucho para que cada uno de los estados logre tener un tipo penal que hable y expresamente atienda de manera ministerial los casos de delito de feminicidio. Entonces, creo que ahora con la reciente reforma que ha aprobado el Senado de la República, se da un paso para ir hacia allá y yo creo que en la medida de lo posible los estados pronto construirán estos protocolos de actuación. Muy bien. Ahora, ¿qué estados de la República se podría decir que están en focos rojos? En la cuestión de los feminicidios, por ejemplo. Digo, se escucha mucho el caso sonado de Chihuahua, ¿no? Ciudad Juárez y todo eso, pero ¿qué otros estados tienen este problema? Fíjate que incluso por datos de las propias asociaciones que dirigen observatorios de violencia contra las mujeres, ellas han manifestado que efectivamente es el Estado de México, el Estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, Veracruz y Morelia, quienes presentan más este tipo de delitos graves que privan de la vida a las mujeres. Por eso creo aún, Andrea, que es muchísimo más importante ahora que ya contando con este avance legislativo a nivel nacional, creo que todos los gobiernos se darán a la tarea, ¿verdad?, de poder lograr construir protocolos de actuación, porque lo más importante es efectivamente que el delito se atienda y que sobre todo las familias que son de alguna manera también víctimas indirectas de este delito, cuando se priva de la vida a una mujer, pues también tengan acceso a la justicia, ¿no? Muy bien. Ahora, hablando de este nuevo protocolo en la investigación, ¿qué nos trae de nuevo? ¿Qué ofrece? ¿No? ¿En qué consiste? Fíjate que es muy interesante, Andrea, porque cuando nos sentamos en la Ciudad de México a construir este protocolo, lo hicimos desde el Instituto de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia del DDF, la Secretaría de Seguridad Pública, el conjunto de dependencias que hemos venido trabajando de manera conjunta, pues construir un sistema de atención a víctimas de hace más de 10 años en la Ciudad de México, lograr reunirnos para identificar cuáles deberían ser los mecanismos de actuación de parte de cada una de las dependencias para atender el feminicidio, fue muy interesante. Hay razones muy claras que la ley ya otorga
para identificar ministerialmente y pericialmente el delito, porque evidentemente está de por medio una condición de violencia sexual. Cuando tú detectas que una mujer fue asesinada, agredida, siempre pasa por su condición en la violencia sexual, Andrea, y siempre pasa porque hay ciertos síntomas, ciertos signos y datos que expresan que una mujer fue asesinada por su condición sexual, porque a lo mejor de antemano había un dato que establecía que vivía violencia con su pareja, que había algo cercano de hostigamiento, de violencia intrafamiliar, y eso permite que las autoridades que aplican el protocolo puedan tener una mirada distinta desde la desigualdad de género, desde la visión de las mujeres, para que las pruebas sirvan efectivamente y se fundamente el delito de feminicidio. Es interesante conocer el protocolo porque no solo es un protocolo de actuación, fíjate que es el primero que se hace en la ciudad que responde a las recomendaciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, sobre todo en el ámbito de la debida diligencia, del acceso a la justicia para las mujeres y sobre todo de la protección a las víctimas directas, en este caso las mujeres asesinadas, y también en el caso de las víctimas indirectas, que son las familias, porque las familias tienen derecho a ejercer justicia. Muy bien, entonces se podría decir que hay un avance en cuanto a los feminicidios para, pues, si no erradicarlos, por lo menos disminuirlos. Sí, fíjate que creo que sí. En la ciudad ahorita estamos en un momento, digamos, como de aplicar el protocolo. El protocolo establece, fue publicado en Gaceta, se tiene que operar por parte de todo el gobierno, y lo que establece es un mecanismo de seguimiento y vigilancia. Ese mecanismo nos permite efectivamente al Instituto de las Mujeres, por un lado, como a las asociaciones civiles también de mujeres, que son los observatorios de los que yo te hablaba, estar mucho más cerca de las autoridades para estar incluso revisando caso por caso, Andrea, de cómo se está actuando, de cómo las autoridades están actuando con la debida diligencia, efectivamente, para realmente hacerse llegar de las pruebas periciales, para que los casos no queden impunes. Entonces, para nosotros lo más valioso es eso, que el protocolo no solo obliga a las instituciones públicas a generar justicia, sino que también permite que la información sea muy clara y que el seguimiento y la evaluación de ese protocolo sí realmente sea efectiva, ¿no? Entonces, creo que es en su momento innovador. Creo que todavía nos falta mucho, Andrea, para que poco a poco también capacitemos a los servidores públicos. Ese es un tema también importante del protocolo. El protocolo prevé un proceso de capacitación y sensibilización a los funcionarios ministeriales, a los peritos, que normalmente tienen, digamos, algunas ciertas inercias a la hora de investigar un delito, pero cuando los servidores públicos se ponen otra mirada, Andrea, desde el punto de vista de la igualdad de las mujeres, de saber si efectivamente la víctima sufrió una agresión sexual, si realmente fue con saña, incluso te digo, por eso le denominamos razones de género, porque genera otros indicadores de medición para identificar realmente que fue un feminicidio. Entonces creo que nos falta mucho, pero si la capacitación a los servidores públicos sigue avanzando y el protocolo se aplica como lo establecimos y hay vigilancia de parte de la sociedad civil, creemos que podemos avanzar muchísimo más. Muy bien, excelente, Beatriz, pues felicidades por este logro ya en este tema, y bueno, recordarles a los que nos ven que para más información, bueno, ahí está el Instituto de Mujeres del DF, ¿no? Así es, Andrea, estamos a sus órdenes. Gracias a ti, Andrea, buena tarde.